Bienvenidos a Mensaje Adventista y también al cuarto estudio profético. Estamos ya en el cuarto tema de nuestro estudio profético, que les recuerdo es una serie de videos donde vamos a analizar los libros de Daniel y Apocalipsis de manera detenida. Vamos a escudriñarlos lo más profundo posible, punto por punto, y vamos a sacar muchas lecciones para nuestras vidas y para los tiempos que estamos viviendo. Así que, si deseas ver, y de hecho te aconsejo mucho que veas toda la serie de estos videos para poder seguir la secuencia que estamos tratando. Los 3 videos anteriores los puedes encontrar en el canal y también el video del tema anterior va a aparecerte al final de este video, así que revísalos, suscríbete para estar pendiente de los nuevos videos del estudio profético. Ahora bien, hoy por fin nos introducimos al estudio del libro de Daniel. Vamos a hablar de Daniel capítulo 1. Y he decidido dividir este capítulo en 2 partes. La primera, una introducción al libro. Y la segunda, vamos a hablar un poco acerca de salud. Pues bien, sin más preámbulo, vamos con el tema en cuestión. Primero que nada, el libro de Daniel sentó las bases para la Reforma Protestante. Muchas de las enseñanzas e influencia de los reformadores vinieron del libro de Daniel. El mismísimo Martín Lutero dijo, el libro de Daniel merece ser publicado primero. Algo increíble, él mientras traducía la Biblia de los idiomas originales al alemán, vio que el libro de Daniel era un libro tan importante que mencionó ello, que debería ser publicado primero. Y no es para menos, ya que gran parte de las enseñanzas de Lutero vinieron a partir del libro de Daniel. Pero no solo él, todos los reformadores prácticamente estudiaron este libro y le prestaron una atención muy especial. El mismísimo Calvino escribió extensamente respecto a Daniel, y las mejores disertaciones que hizo este reformador vinieron de tal libro. Y eso solo por mencionarles 2 ejemplos. Y sabemos también que en el siglo XIX se da el segundo gran despertar religioso en Estados Unidos, un movimiento de reavivamiento y reforma increíble, sin precedentes, el cual dio origen al movimiento adventista. Y todo eso se hizo en base al estudio del libro de Daniel. La gente comenzó a estudiar este libro y se reavivó, despertó nuevamente su espíritu con ansias de predicar, de buscar a Dios, de santificarse. Así que el libro de Daniel es un libro importantísimo para nosotros los cristianos. Ahora sí, el estudio del primer capítulo y del libro como tal debe empezar obviamente con la autoría y la datación del libro. En tiempos recientes, algunos teólogos y escépticos de la alta crítica han desacreditado que el libro haya sido escrito por Daniel durante el siglo V a.C. Miren, esta es una tesis muy popular dentro de ciertos círculos teológicos, ni siquiera de círculos ateos. Tristemente, son los mismos teólogos los que se han encargado de desacreditar ciertas porciones o libros de la Biblia. ¿Qué es lo que propone la alta crítica? Primero que nada, la alta crítica es un movimiento, es una vertiente teológica que trata de desvirtuar a la Biblia. Trata de racionalizar a la Biblia, quitándole todo lo divino, todo lo milagroso, quitándole lo inspirado, y ve a la Biblia como una colección de textos antiguos, ni más ni menos, inclusive llegando al punto de hablar de que la Biblia simplemente es mitología hebrea y que tiene lecciones de ética. Entonces, hasta ese punto llega la alta crítica, es algo terrible. Y este movimiento le ha causado demasiado mal al cristianismo. Y muchas de las cosas que hoy día se ven en el cristianismo, de hecho, son a raíz de este tipo de movimientos. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Ellos dicen que Daniel no fue escrito por Daniel, sino que fueron varios autores. Y el libro terminó de formarse en el siglo II a.C. Algo totalmente absurdo, ya que existe suficiente evidencia para aceptar la tesis tradicional de autoría y datación. Aquí las principales. Los cristianos tradicionalmente hemos creído, y la mayoría, ¿no? Hemos creído que el libro de Daniel ha sido escrito por Daniel en el siglo V a.C. La primera evidencia es la evidencia interna del propio libro, porque cuando nosotros lo leemos, vemos que Daniel escribe muchas veces en primera persona, y él mismo habla de que es el autor del libro. En el capítulo 12, inclusive el ángel le ordena a Daniel escribir y sellar el libro.
Así que el mismo testimonio interno del libro nos dice que fue el Daniel el propio autor. Número 2. El autor conoce bien la historia. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a encontrar varios detalles proporcionados por el escritor. Detalles que solamente podría dar alguien que vivió en los tiempos de los que se está narrando la historia. Solamente imagínense, si ustedes se ponen a escribir con su conocimiento básico sobre la historia de hace 200 años, van a tener muchos errores. Van a equivocarse y van a escribir inclusive sandeces. Aún con apoyo bibliográfico, es difícil escribir sobre eventos, personajes, lugares que existieron hace 200, 500 años. Y no se diga aquí que estamos hablando de alrededor de 300 años de diferencia. Así que el libro de Daniel debe ser escrito por Daniel porque solo él podría conocer los detalles que se narran en el libro. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla de Joacim, del sitio de Jerusalén, del año en que sucedió esto, se nos menciona a varios reyes, a varios eventos que sucedieron durante todo el libro, y eso solo puede ser aportado por alguien que estuvo ahí presente, en este caso Daniel. Y número 3, el testimonio de Jesucristo. Y para nosotros como cristianos, esto debería ser lo único que importe, lo contundente, no necesitaríamos más argumentos. Porque el mismísimo Jesús dijo en Mateo 24 que Daniel es el autor de su libro. Así de sencillo. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús quien estuvo detrás de la inspiración de los libros bíblicos inclusive, el mismo Jesús confirma que Daniel es el escritor y no necesitamos más evidencia. Ahora bien, claro que existe mucha más evidencia, muchos más estudios. Le recomiendo mucho leer el Simposio de Daniel y Apocalipsis de la Iglesia Adventista. Ahí van a encontrar argumentos muy buenos sobre la datación y la autoría del libro. Y pues bueno, hay muchas evidencias más, pero con estas tres podemos tener seguro que el libro fue escrito por Daniel en el siglo V a.C. Estructura y género literario del libro. El libro consta de dos partes bien definidas. La primera, del capítulo 1 al capítulo 6, caracterizada por el género histórico-narrativo. Si ustedes se fijan en estos primeros capítulos, en esta primera sección del libro, encontramos una narración de historia, de sucesos que acontecieron en la vida del propio Daniel y de sus amigos. Y hay una segunda sección del libro que es del 7 al 12, donde predomina el género apocalíptico, es decir, las profecías, así de sencillo. Luego, el libro contiene dos secciones escritas en hebreo y una en arameo, las que ustedes pueden ver en pantalla. Este libro se caracteriza por tener esa parte de hebreo y otra parte en arameo. Es de los pocos libros que están escritos de esa manera. Y tercero, el libro presenta una estructura quiásmica en ambas secciones. Y esto es muy interesante, ya les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Destacando el tema del juicio en la primera y la del Mesías en la segunda con una cohesión general. Y esto es importantísimo porque muchos de los detractores, de aquellos que dicen que Daniel no escribió este libro, mencionan que no, pues hay dos secciones en el libro, entonces, y son diferentes, ¿no? Así que no es el mismo autor, uno escribió una parte y otro escribió otra parte y tal. Pero cuando uno se pone a leer los detalles del libro de Daniel, te das cuenta que hay una cohesión general en todo el libro, que está entrelazado entre sí. Por ejemplo, tú lees el capítulo 2 y luego lees el capítulo 7 y vas a darte cuenta de los paralelismos que tiene. Vas a darte cuenta de estos paralelismos en ambas secciones en muchas ocasiones. Hay una cohesión en todo el libro. Eso es innegable. No podemos separar al libro y decir que fue escrito por varios autores, porque todo él tiene una cohesión. Ahora bien, lo que les decía del quiasma. Miren, aquí quiero que conozcan un poco, ¿no? Este es el alefato hebreo, es lo que nosotros llamamos alfabeto, ¿no? Ellos le llaman alefato. Ahí en su izquierda, en su derecha, tienen el alefato, esas son las letras hebreas usadas del arameo, ¿no? El hebreo antiguo es diferente. Estas son letras hebreas adaptadas del arameo. Así está escrito en las Biblias hebreas y así estuvo escrito por Daniel a su debido tiempo. Ahí tienen un rollo de Daniel, ese es un rollo auténtico, un manuscrito del libro de Daniel. Y aquí en grande a su izquierda pueden observar la estructura de Daniel. Si ustedes se fijan,
Ahí contiene las dos partes que les mencionaba, ¿sí? Las dos partes. El primer corchete es la primera y el segundo la segunda. Pero quiero que noten que aquí tenemos tres secciones diferentes, en diferentes colores, y que la segunda sección abarca hasta el capítulo 7. ¿Por qué destaco esto? Porque les mencionaba que hay una cohesión, que el capítulo 7 juega con los primeros capítulos del 2 al 7, hay un juego quiásmico, hay una estructura quiásmica. ¿Qué es un quiasma? Miren, cuando el autor del Antiguo Testamento, cuando los autores del Antiguo Testamento, e inclusive en ciertas partes del Nuevo, querían destacar un mensaje, y eso sucede mucho en los Salmos, querían destacar, poner al centro un mensaje, llamar la atención del lector a cierta parte de lo que está escribiendo, usaban la estructura quiásmica. ¿En qué consiste esto? En que el punto más importante se pone al centro. Entonces, tienen un tema en el capítulo 2 y otro equivalente en el 7, uno en el 3 y otro equivalente en el 6. Y en el medio tenemos el capítulo 4 y el 5, que hablan del juicio a Nabucodonosor y el juicio a Belsasar. Así que el tema que intenta recalcar Daniel en los primeros capítulos es el tema del juicio. Eso es algo muy interesante, es algo increíble. El tema del juicio. Ahora, recordemos, Daniel 8:14, ¿acaso no estamos hablando de un juicio? ¿Acaso el mensaje central del libro de Daniel no es el juicio? Se habla mucho de juicio en este libro. Y es a propósito, Daniel quiere recalcar esta idea. Luego tienes la segunda sección, que son los últimos capítulos, y aquí también, aunque no todos los autores lo sugieren, sin embargo, se nota también un quiasma que deja en el centro de todo al Mesías, la profecía de las 70 semanas. El Mesías, hermanos. El juicio y el Mesías, Cristo Jesús. Esos dos temas son el centro del libro de Daniel. Es algo tan increíble, tan maravilloso como está estructurado este libro, y Dios ha permitido que así sea. Ahora bien, continuando, para no ahondar más en esto, para no alargarnos, vamos ahora con el contexto histórico del libro. Y ahí sí, ya entramos a los primeros versículos. Daniel 1, 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos dos versículos hay muchos detalles, es muy interesante. Vamos a ver estos detalles. Previo a la caída de Jerusalén, encontramos el reino de Judá en un periodo de alta convulsión política y religiosa. Hermanos, uno de los capítulos más tristes de la Biblia, en mi opinión personal, es el último capítulo del libro de Segunda de Crónicas. Les recomiendo mucho que lo lean para complementar este estudio. Es el último capítulo de Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque en este capítulo narra lo que ustedes ven en estas imágenes. Los reyes de Israel y el pueblo en general rechazaron la voz de Dios. Dios envió profetas vez tras vez y ellos se burlaban. Dios llamaba a su pueblo, a sus hijos, y ellos lo rechazaban. Inclusive recuerden al pobre Jeremías, que se le encargó el mensaje de amonestación en estas épocas tan conflictivas. Lo quisieron encerrar en un pozo para dejarlo morir, para ya no escuchar su amonestación. Y es que, hermanos, cuando uno predica la verdad siempre se va a levantar oposición. Y en segundo lugar, algo que caracterizaba al pueblo de Israel era su necedad. Eran desobedientes, necios, no querían oír la voz de Dios. Algo muy trágico, muy triste, porque sabemos que las consecuencias de todo eso fueron el sitio de Jerusalén, la destrucción del templo y el cautiverio del pueblo de Dios. Algo muy, muy triste. El libro comienza su narración en el año 605 a.C. ¿Sí? Ese es el año del cual menciona el versículo 1.1 de Daniel, 605 a.C. Daniel desempeña su ministerio en tiempo de babilonios, medos y persas. ¿Sí? En estos imperios él vivió, y es muy probable que haya escrito el libro en el transcurso de su vida. Algunos sugieren que en los últimos años de su vida, otros dicen que durante el transcurso. Al fin y al cabo ese detalle no es muy importante, ¿no? Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías fueron los contemporáneos proféticos de Daniel. ¿Sí? Si tú quieres conocer más a fondo el contexto
de lo que estaba sucediendo en Judá en tiempos de Daniel, lea los profetas Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías. Ellos vivieron más o menos en tiempos de Daniel y nos aportan mucha información, especialmente Jeremías y Ezequiel. Ezequiel inclusive nos habla del culto pagano que se realizaba en el mismísimo templo de Jerusalén. Una situación terrible la que estaba cursando el pueblo, una decadencia total. Y Dios tuvo que abandonar al pueblo, tuvo que dejarlo, porque ellos lo habían rechazado. Dios no puede obligarlos a aceptarlo. Entonces ahí vemos las consecuencias. Más detalles que encontramos en los primeros versículos. Esta es una representación del rey Joacim, ¿sí? El famoso rey Joacim, quemando el rollo que Jeremías le envió. Quemó el rollo del profeta. Hizo oídos sordos al testimonio del profeta, al espíritu de profecía. Curioso, ¿no? No quiso escuchar. Y eso lo llevó a su destrucción. Jeremías le decía, entrégate a los babilonios y pues tendrás misericordia. Y él no quiso. Él más bien se rebeló contra los babilonios y eso lo llevó a la ruina. Recordemos que mataron a sus hijos, le sacaron los ojos, fue algo terrible. Ahora bien, esta es una representación de Nabucodonosor, el famoso Nabucodonosor II. Él es el reino de Babilonia, el que tomó Jerusalén y la sitió, la destruyó, tomó las cosas del templo y se las llevó a las casas de su Dios. Aquí está la travesía. Ustedes pueden ver que era una travesía bastante larga la que tuvieron que hacer los exiliados. Cuando el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén, cuenta la Biblia que se llevó a todos, ¿no? Se llevó a todos los que pudo. Unos cuantos quedaron allá y después de algunos años hubo una segunda deportación. Sí, pero en la primera, que es donde llegó Daniel a Babilonia, Nabucodonosor llevó solamente algunas personas de Jerusalén hasta Mesopotamia, a tierra de Sinar, dice el libro de Daniel. ¿Dónde Sinar? Sinar es toda esa llanura que queda entre el río Éufrates y el río Tigris. ¿Sí? Entonces para allá es a donde lo llevaron. Un viaje bastante largo, muy lejos de casa. Y aquí les presento al famoso dios Marduk. Marduk es el dios del que habla el libro de Daniel 1, 1 y 2. Dice que Nabucodonosor tomó los utensilios de la casa de Jehová y se los llevó y los puso en el templo de su Dios como señal de victoria. En la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, no simplemente significaba una victoria política o económica o bélica, sino también una victoria de un dios a otro. Es decir, Nabucodonosor, al destruir el templo de los judíos, y al tomar las cosas y llevarlas al templo de su Dios, estaba diciendo que su Dios Marduk era superior a Jehová. Y por eso le había dado el poder. Entonces, no solamente era una guerra política, también era una guerra espiritual. Y los hijos del Dios verdadero deshonraron el nombre de su Dios. Y por eso fueron echados al abandono, por decirlo de alguna manera. Por eso perdieron, por rechazar a su Dios. Y ahí tienen a Marduk, que es la deidad principal de los babilonios. Ahora, este dios Marduk es muy interesante y tiene muchos detalles. Solamente fíjense en su vestimenta, ¿no? Cómo grafican su vestimenta. Y si alguno tiene buen ojo y es sutil, se dará cuenta que los símbolos que se encuentran en su vestimenta suelen estar en cierta religión hoy en día. Pero hablaremos de los misterios babilónicos más adelante en otro estudio. También es curioso notar que a Marduk siempre se lo representa con el dragón. ¿Sí? El animal que él tiene ahí al lado es un dragón babilónico. Este dragón está presente en muchas de las mitologías de todo el mundo. El dragón, la serpiente, ¿no? La serpiente, algo interesante de notar. Entonces, no solamente era una victoria de Babilonia hacia los hebreos, sino también un intento de Satanás por imponerse sobre el pueblo de Dios. Todos sabemos que Dios estaba al control de todo y Él permitió que las cosas se dieran así. Continuando, aquí pueden ver una representación de Babilonia, la Gran Babilonia, una ciudad tremenda. Si ustedes ven, el río Éufrates atraviesa la mitad de Babilonia. Babilonia parecía infranqueable y estaba edificada de una manera muy estratégica. Y de hecho,
Ese es un detalle importante para el estudio de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Esa es Babilonia, una ciudad increíble, una obra maestra de la ingeniería antigua. Aquí están los famosos jardines colgantes de Babilonia. Si recuerden, en el capítulo 3, Nabucodonosor se envanece al ver todo lo que había hecho y la majestuosidad de su reino, y no es para menos, ustedes lo están viendo ahí. Los jardines colgantes eran una de las 7 maravillas antiguas, algo increíble de ver. Ahí tienen un jardín colgante, era algo bello. Nabucodonosor los construyó en honor a su esposa, porque ella quería ver montañas y árboles y cosas así como las había en su tierra, y Nabucodonosor, se dice, lo construyó por eso. Y no solo eso, los jardines colgantes tenían también un sistema de bombeado que bombeaba el agua hacia arriba, en contra de la gravedad. Era algo increíble, ¿no? Una cosa increíble. Y aquí tienen el famoso sigurat de Etenmenanki. Este sigurat, hermanos, tiene un detalle interesantísimo. Se suele decir que este sigurat era la famosa Torre de Babel. Si alguna vez se preguntaron cómo era la Torre de Babel, seguramente tenía esta estructura, esta forma que ustedes ven en la última imagen. No era redonda, ¿no?, como a veces se lo representa, sino más bien como una pirámide escalonada. Eso es un sigurat, es el prototipo de las pirámides. Recordemos que todo se originó allá en Babel con Nimrod y toda esa historia que también revisaremos a su debido tiempo. Y este sigurat, se dice, era la Torre de Babel. Ahora, al sur de este sigurat, como ustedes pueden apreciar en la imagen, se encontraba el templo de Marduk. Ese templo, ese es el famoso templo a donde se llevaron los utensilios de la casa de Dios. Una blasfemia terrible. Entonces, estamos ahí contextualizados, ya conocen un poco más de Babilonia. Continuando, la llegada a Babilonia, dice Daniel 1, del 3 al 5. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Primer detalle, Daniel y sus amigos eran del linaje real de sus príncipes. Sí, eran chicos, eran jóvenes refinados. Se dice, algunos estudiosos dicen que Daniel y sus amigos tendrían alrededor de 15 a 17 años cuando llegaron a Babilonia. Quiero que notemos ese detalle, la edad que ellos tenían. Eran jóvenes, eran muy jovencitos, y aún así, ¿qué pasó? Se mantuvieron firmes, a pesar del contexto donde estaban. ¿Sí? Y eran príncipes, eran de la clase alta, ¿no? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, es decir, sanos, físicamente sanos, ¿no? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para prestar en el palacio del rey. Ahora bien, aquí quiero notar algo importante. Muchas veces la gente deja de lado la doctrina, deja de lado el estudio y solamente se centra en la práctica. Eso no está del todo correcto. Miren, en cierta ocasión yo andaba por ahí, ¿no?, y vi una iglesia que tenía un letrero, un anuncio interesante que decía: Dios no quiere gente inteligente, quiere gente obediente. Y eso es un error muy grave, hermanos. Dios quiere las dos cosas. ¿Sí? No es como se dice tradicionalmente, aunque sepas solo un versículo y lo practiques ya eres mejor cristiano que la mayoría. No. Dios quiere que crezcamos en práctica, pero también en conocimiento. Los hijos de Dios, por ser cristianos, no es que vayamos a ser unos ignorantes. Miren cómo eran estos jóvenes y lograron ser una luz tremenda donde estaban. Eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Eran jóvenes cultos, educados, inteligentes. Y con eso no estoy diciéndoles que deben tener un título universitario, no. Eso muchas veces no sirve de nada. Sino que nos autocultivemos, que nos eduquemos, que estudiemos, que seamos personas cultas, que sepamos de todo un poco. No solamente bíblicamente hablando, ¿no?, sino de todo un poco. Así era Pablo, por ejemplo, también. Dios usó de gran manera a estas personas preparadas. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En la parte inferior derecha pueden ver el famoso cuneiforme. ¿Qué dice el texto que les iban a enseñar a estos jóvenes? La escritura,
de los hebreos. El idioma de ellos era aquí el cuneiforme. Ellos escribían así. El cuneiforme era un idioma increíble. Tenía más de 500 caracteres diferentes. Miren, muchas veces nosotros con un abecedario de 27 letras y ciertas leyes gramaticales nos confundimos. No sabemos escribir bien, cometemos muchas faltas ortográficas, etcétera, etcétera. Ahora quiero que se imaginen, ¿no? Ellos tenían que aprender 500 caracteres diferentes. En eso consistía el cuneiforme. Y no solamente eso, ¿no? Las materias que se impartían ahí eran de diversa índole, muy diversa. En el siguiente estudio hablaremos un poquito más de eso. Finalmente, el cambio de identidad. Daniel 1, 6 y 7. Cuando ustedes leen Daniel 1, 6 y 7, encontramos el cambio de los nombres de los jóvenes hebreos. Y ojo, que había muchos jóvenes hebreos, no solamente eran los 4. Debieron haber llegado muchos más, pero solo los 4 destacaron, porque los 4 permanecieron fieles a Dios y a sus principios. Tenemos el nombre de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez, algo muy hermoso. Y miren lo que les mencioné. El libro de Daniel tiene como uno de sus temas centrales el juicio de Dios, el juicio divino. No es coincidencia, nada es coincidencia para Dios. Pero a Daniel le cambian el nombre por Belsasar, que significa príncipe de Bel. Bel era el dios del sol, la principal divinidad babilónica. Bel era otro nombre para Marduk. Era un nombre popular usado por el vulgo. Ellos lo llamaban Bel en vez de Marduk. Entonces, esta deidad principal se encuentra en el nombre que le cambiaron a Daniel. Miren cómo tratan de inculcarles su cultura, sus normas, sus pensamientos y su adoración. Cuando entran a Babilonia, ellos quisieron darles un cambio radical de vida, que absorbieran toda la cultura de ese lugar donde estaban y se olvidaran del anterior. Por eso es que les cambian los nombres. Eso también era señal de que eran aceptados en la corte del rey. Pero les ponen estos nombres que honran a estos dioses paganos, que al fin y al cabo son representaciones demoníacas. Segundo lugar, Ananías significa Dios es misericordioso. Muy bonito nombre. Es cambiado por Sadrach, que significa siervo de Sin. Sin era el dios de la luna, de los babilonios. Interesante. Misael significa quien pertenece a Dios. Lo cambiaron por Mesac, quien es como Aku. Aku era el equivalente sumerio del dios de la luna Sun. Sí, entonces miren, aquí tienen otra vez mencionado al dios lunar. Claro que de Misael y Azarías se tiene ciertas dudas, ¿no? Los estudiosos no hablan certeramente del significado de estos nombres, porque están perdidos en el tiempo, pero lo que más se aproxima es esto de aquí. Y finalmente tenemos a Azarías, que significa Dios ayuda. A él lo cambiaron a Abednego, siervo de Nebo. Nebo era una deidad babilónica, también se lo conoce como Nabú, y esta deidad tenía que ver con la escritura, era Dios de la escritura. Ahora bien, noten cómo los primeros nombres, sus nombres hebreos, glorifican al Dios verdadero, pero sus segundos nombres, los que son cambiados en Babilonia, glorifican a las deidades paganas. Y muchas veces nos han enseñado de esa manera, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el nombre que deberíamos usar para estos hombres son Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque ese es su nombre bíblico. Y estos nombres dan gloria a Dios. Y hermanos, miren, aquí quiero notar algo importante. Todo nuestro ser, toda nuestra vida, hasta el mínimo detalle debería dar gloria a Dios. No gloria al hombre, no gloria a otros dioses. No te harás dioses ajenos delante de mí. Ellos trataron de cambiarles sus nombres espirituales, trataron de inculcar la educación babilónica. Trataron de hacer que ellos formen parte de este sistema, hermanos. Y miren, Cristo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Una lección importantísima. Qué tristeza es ver hoy en día a tantos cristianos que dicen ser de Cristo, que dicen seguir a Jesús, pero tienen las mismas normas, prácticas, costumbres del mundo, de los de afuera, de los incrédulos, cuando debería ser todo lo contrario y darle gloria a Dios con todo lo que hacen. Hoy día nomás veía, ¿no? Por ponerles un ejemplo, hoy día veía en una página supuestamente cristiana que decían
ponían las imágenes, ¿no? Ahí de unas personas con tatuajes que eran doctores, eran abogados, etcétera, etcétera, y decía, tu exterior no define lo que eres por dentro. Sí, y ahí ponían un versículo que no recuerdo cuál era exactamente. Entonces es triste ver, ¿no?, cómo los cristianos cada vez se mundanalizan más. Y claro, no es que el comer ciertas cosas, el guardar, observar ciertas cosas, el vestirte o el vivir de cierta manera te haga más santo, más salvo, no. Eso es consecuencia de tu relación con Cristo. Y no darle importancia, pues es no darle importancia a los mandatos de Dios. Dios dice muy claramente lo que quiere de nosotros, pero muchas veces nosotros nos hemos conformado al mundo y tratamos de adaptar el Evangelio a nuestros propios intereses. Y ahí es cuando llega la perdición. Algo terrible. Estos 4 jóvenes se mantuvieron fieles a Dios a pesar de todo. Y Dios los recompensó. Sabemos su historia de sobra. No dejemos que el mundo entre en nosotros, sino que seamos una luz para el mundo, así como lo fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bien, hermanos, sin nada más que decir, eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias por asistir a este 4.º tema de nuestro estudio profético. Estoy subiendo el siguiente tema en estos días, estén pendientes, no olviden suscribirse al canal, que Dios los bendiga y hasta la próxima.